Amén, gracias. No se sienten, por favor, si me regalan solamente 10 segundos para darle el más grande y merecido aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, al único que es digno de recibir la gloria, la honra, el honor, la alabanza, porque suyo es el poder y toda autoridad. Y toda potestad se le ha dado a Él en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Sea el nombre de Jesús bendito. Aleluya. Gracias Dios. Gracias. Gracias Espíritu Santo por llenar esta casa. Gracias presencia de Dios por bendecirnos con tu bendición, con tu gloria en medio nuestro. Gracias. Aleluya. 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 Él vive. Él vive. Aleluya. Él vive. Ahora en 2 segundos, dale un abrazo a alguien que tengas ahí al lado y siéntese, por favor. Aleluya. ¿Cuántos tienen oídos para oír? ¿Cuántos están cansados? Amén. Gloria a Dios. Estaba yo en Singapur. Tuve el privilegio de ser invitado a participar de una escuela de liderazgo avanzado. Fui a estudiar y ya prácticamente cuando estaba terminando el curso de un mes, un profesor de la Universidad de Fuller llegó a darnos una clase y la información que él compartió con nosotros transformó mi vida. Y yo quiero compartirla con ustedes. La Universidad de Fuller llevó a cabo un estudio que les llevó varios años completar. Profesores y estudiantes salieron a todas las partes del mundo donde había sido registrado un avivamiento. Fueron a estudiar el lugar, fueron a estudiar los acontecimientos, fueron a estudiar cómo se originó, fueron inclusive a entrevistar personas que fueron descendientes de los participantes o los protagonistas de esos avivamientos. Comenzaron en Jerusalén y continuaron por todas partes del mundo. Fueron a Indonesia, fueron a Inglaterra, fueron a diferentes lugares de Estados Unidos, fueron a Latinoamérica, en todo lugar donde históricamente se hubiese registrado un avivamiento. Los resultados del estudio son los siguientes. Y esta fue la información que sacudió mi vida. Escucha bien, ningún avivamiento en la historia ha trascendido a la 4ª generación. El resultado del avivamiento, el resultado de ese estudio, de ese análisis, ha dicho que los más poderosos avivamientos no trascendieron a la 4ª generación. Hubo avivamientos que solo duró una generación. Hubo avivamientos que solo duraron 2 generaciones, otros 3. Pero los más poderosos solo duraron 4 generaciones. Eso significa que si nosotros somos la generación del avivamiento,
Quiere decir que nuestros hijos son la segunda generación. ¿Y sabe lo que eso significa? Eso significa que la segunda generación es la generación de creyentes comprometidos con Dios, porque la experiencia de sus padres fue tan poderosa, el testimonio de sus padres, el fruto de sus padres fue tan poderoso. Pero ellos son la segunda generación de cristianos comprometidos, pero no llenos del Espíritu Santo. Eso significa que nuestros nietos es la tercera generación, implicando con esto que nuestros nietos serían cristianos nominales. Cristianos nominales son cristianos de cultura que asisten fielmente a la iglesia, pero no conocen a Dios. Asisten fielmente a la iglesia porque esa es la tradición de la familia, pero no han tenido una experiencia con Dios. La cuarta generación es la generación de los apóstatas. Son aquellos que están durante la semana pecando y ocasionalmente van a la iglesia a calmar sus conciencias. Y ahí desaparece por completo. Cuando yo escuché estas estadísticas, cuando yo escuché esta información, que la tengo que respetar, porque yo no puedo creer que yo estoy viviendo un avivamiento que es mejor que el que hubo en Jerusalén, que es mejor que el que hubo en aquellos lugares donde aparecen miles de libros escritos dando testimonio de esos avivamientos. Yo tengo que respetar esos estudios porque fueron estudios hechos por profesores, por ministros de Dios, y estudiaron en el lugar de los acontecimientos. Yo tengo que darle mucho respeto a esa información, pero lo que dejó dentro de mí fue temor de Dios. Fue temor de Dios. ¿Por qué? Porque yo decía: Señor, que tal estadística no se cumpla en mi vida. Yo tengo que asegurarme. Señor, ayúdame, porque yo me tengo que asegurar que todas mis generaciones sean generaciones del primer avivamiento, que todas mis generaciones sean generaciones del primer amor, que todas mis generaciones se pase el testimonio, se pase el legado de la gloria de Dios, se pase puramente, se pase de una manera pura. Señor, yo no me quiero envolver tanto en la obra, en el ministerio, en la obra, trabajando, luchando para que las naciones conozcan el evangelio y mis hijos se pierdan. ¿De qué me vale a mí ganarme el mundo para Cristo y mis nietos se pierdan? Si mi mayor responsabilidad son mis hijos, la más grande responsabilidad que yo tengo son mis nietos. Mi más grande responsabilidad que tengo son mis bisnietos. Y en mi caso, yo voy a ver mis tataranietos. Y cada generación que pasa y tenga yo vista para ver, oídos para oír y manos para bendecir y marcar mis generaciones, tienen que ser generaciones llenas de la gloria de Dios, llenas del poder de Dios, que conozcan al Dios del cielo, no al Dios de mi abuelo. Tuvimos que concluir que uno de los grandes defectos de los avivamientos es que la gloria de Dios provoca tanto crecimiento, la gloria de Dios provoca tanto mover, tantos ministerios se levantan, tantos ministerios surgen, que cuando venimos a ver estamos absorbidos por completo de trabajo, estamos totalmente envueltos en el trabajo
y el trabajo, el ministerio y la iglesia se convierten en algo que nos absorbe la vida, mientras nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos nos están viendo en los altares, nos están viendo en los púlpitos, nos están viendo en las campañas, en las cruzadas, y se sienten secos, desatendidos. Sienten que el mundo entero tienen a mis padres, pero yo no los tengo. Una de las razones por la cual se va apagando la luz de un avivamiento es porque no fuimos efectivos en pasar la gloria de Dios como un legado a la vida de nuestros hijos. Pero es importante que entendamos algo, es importantísimo que entendamos algo. Nuestros hijos nunca tendrán oídos para escuchar, nunca tendrán un corazón para admirarnos al punto de querer ser como nosotros, si nosotros no nos hacemos amigos de nuestros hijos. Y yo sé que este tema no es muy simpático, porque en muchos lugares se enseña que los padres no pueden ser hijos, que los padres no pueden ser amigos de sus hijos. Yo no sé de dónde salió eso, porque la Escritura a mí me enseña que el Dios de los cielos, que es el Padre por excelencia, nos dijo a nosotros: ya no os llamaré más siervos, los llamaré amigos. Y si el Dios del cielo, si el Padre de todas las familias de la tierra nos llama amigos, ¿por qué yo no puedo hacer de mi hijo mi amigo? ¿Por qué yo no puedo hacer de mi hija mi amiga? Si aquí yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que ser amigo de mis hijos no es permitir que me falte el respeto. Ser amigo de mis hijos no es permitir que él viva como quiera, todo lo contrario. Si Dios se hizo amigo de nosotros y a través de su amistad cautivó nuestro corazón, de la misma manera nosotros como padres, a través del amor paternal, a través de ese afecto constante y continuo, a través de esa afirmación que estemos diaria y constantemente, esa afirmación profetizando sobre ellos constantemente las bendiciones de Dios. Si el ambiente de nuestra casa y el ambiente de nuestro hogar se convierte en un santuario donde la presencia de Dios se pasea, no solo porque se lea la Biblia, no solo porque se ora, porque hay muchos lugares, hay muchos lugares donde se ora mucho, hay muchos hogares donde se lee mucha Biblia y hay muchos hogares donde se ayuna, pero la presencia de Dios no está. Porque lo que va a garantizar la presencia de Dios en un lugar es el amor que tengamos los unos por los otros. Él lo dijo claro, esa es la esencia de todas las cosas. Lo que resume la ley, lo que resume los profetas, lo que resume todas las doctrinas de la Biblia es el amor. Y cuando el amor entre padres e hijos se manifiesta, cuando el amor entre padres e hijos es continuo y constante, cuando la afirmación del amor de un padre hacia un hijo se manifiesta todos los días de su vida, nosotros podemos ser tan fuertes como sea necesario y podemos disciplinar a nuestros hijos tanto como sea necesario. ¿Sabes por qué? Porque los hemos amado tanto que los niños que son muy amados tienen una alta capacidad de ser disciplinados y no se rebelan. ¿Por qué? Porque de quien viene la disciplina me satura todos los días de su amor. De quien viene la corrección me satura todos los días de su amor. De quien viene
inclusive los momentos difíciles donde tenemos que utilizar la vara, aún en esos momentos lo puedo tolerar, porque aún el que me está disciplinando con vara me ha amado tanto, me ha afirmado tanto, me ha bendecido tanto, que por eso lo respeto tanto y por eso recibo cualquier cosa de él. Si nosotros queremos ser una iglesia de influencia y si nosotros queremos convertirnos en una fuerza avasalladora, arrolladora, si queremos convertirnos en una fuerza social extraordinaria en medio de nuestras naciones, nosotros no podemos correr y que nuestros hijos traten de alcanzarnos. Nosotros tenemos que correr y luchar contra las huestes espirituales de maldad con nuestros hijos a nuestra izquierda, a nuestra derecha, con nuestros hijos a nuestro lado, caminando juntos como familia, porque eso fue precisamente lo que Dios quiso revelar y mostrar desde un principio. Malaquías 4 y versos 5 y 6. Con esto se cierra el Viejo Testamento. Y estos últimos dos versos del Viejo Testamento, y con esto se abre la ventana del Nuevo Testamento. Dice así el profeta Malaquías en los versos 5 y 6. He aquí, y obviamente está hablando Jehová. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿De qué está hablando el profeta Malaquías? Cuando dice de parte de Dios que vendrá para los días finales, para los tiempos finales, vendrá Elías. Algunos creían que Juan el Bautista era el Elías. Algunos creían que era Jesús. Pero ¿sabes qué? Lo que hemos estudiado, el contexto, hemos identificado que Elías, para efectos del Nuevo Testamento, es un tipo. Es la tipología teológica. Y en esa tipología Elías está simbolizando el ministerio del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios está diciendo: he aquí, para los tiempos finales, yo enviaré el Espíritu de Dios, enviaré el Espíritu Santo y lo derramaré sobre toda carne. En otras palabras, el profeta Malaquías está profetizando en una palabra profética paralela a la de Joel, capítulo 2. Y él está diciendo que para los últimos tiempos vendrá la gloria de Dios, vendrá el Espíritu de Dios y se derramará sobre toda carne. Joel expresa que habrá gente hablando en lenguas y habrán revelaciones de parte de Dios y habrá gente que tengan sueños, habrá gente que profetizarán. Y eso está perfecto, espectacular. Pero Malaquías, la profecía de Malaquías está mostrando otra cara de un avivamiento. Está la cara mostrada por Joel, que son las señales de Dios en medio del pueblo. Amén. Pero Malaquías está presentando la otra cara. Y qué interesante que cuando el Nuevo Testamento comienza, que utiliza el evangelista Lucas. Lucas utiliza la profecía de Malaquías. Y él entonces la eslabona con el plan de Dios en el Nuevo Testamento. Y Lucas repite como Malaquías que él hará que el Espíritu de Dios sea derramado
sobre el pueblo, vendrá y traerá abundancia de espíritu, porque Dios anda buscando descendencia. Y dice la Escritura que la más grande manifestación de un avivamiento en un lugar se conocerá, se sabrá, porque los padres se tornarán hacia los hijos y los hijos se tornarán hacia los padres. En otras palabras, Malaquías está profetizando: antes de que Cristo venga, va a venir una manifestación del Espíritu Santo que arropará el mundo y provocará que se restauren las relaciones familiares. Provocará que los padres se conviertan a los hijos. Estoy utilizando un término que pudiese ser un poco amenazante para algunos que son así como medio: ¿qué es eso de convertirme a mis hijos? Yo solo me convierto a Dios. Amén. Aleluya. Pues muy bien, me alegro que te hayas convertido a Dios. Pero cuando la Biblia define que el mover del Espíritu Santo de los últimos tiempos hará que el corazón de los padres se torne hacia los hijos, Él está utilizando prácticamente el mismo término. Los padres se convertirán a sus hijos y los hijos se convertirán a los padres, porque será el tiempo de la más grande desintegración familiar. Será el tiempo de la mayor cantidad de divorcios en la historia. Será el tiempo en que los hijos estarán más rebeldes que nunca. Será el tiempo en que los hijos quieren huir de la presencia de sus padres. Es la época donde los padres son sustituidos por los amigos. A no ser que hayan padres que hayan adoptado la visión de Malaquías, que hayan entendido los propósitos de Dios para los tiempos finales y hayan decidido: yo me voy a ganar el corazón de mis hijos, me voy a ganar el corazón de mis hijos, porque ahora logro entender que para yo ganar a mis hijos para Cristo, primero me los tengo que ganar para mí. Es difícil, es muy difícil que un padre y una madre logren enamorar el corazón de sus hijos para Dios si antes no se han enamorado de nosotros. Ahora ponte a pensar: ¿qué tendremos que hacer para que nuestros hijos se enamoren de nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a jugar con ellos. ¿Cuántos padres han dejado de jugar con sus hijos hace muchos años? Probablemente nunca jugaron con sus hijos. ¿Sabes qué he aprendido? He aprendido que cuando me encuentro con un niño desconocido, estamos en reuniones de pastores, estamos en actividades así sociales de la iglesia. Por ejemplo, estoy en otro país y estamos en el salón donde atienden a los pastores y hay niños de la familia. Y entonces he aprendido que cuando me pongo a conversar con un niño, cuando me pongo a hacerle bromas y chistes al niño, cuando me intereso en entrar en dinámicas de conversar con los niños, cuando comienzo a llamarle amigo, ¿sabes qué? En poco tiempo comienzo a notar el interés que el niño tiene de estar conmigo, compartir conmigo. Cuando vuelvo al salón de reuniones donde están los pastores, los niños inmediatamente empiezan a buscarme la mirada. ¿Por qué? Porque ese Señor me hace sentir importante. Ese Señor se muestra amigo. ¿Y sabes algo? ¿Sabes algo? Una de las claves para ganarte los oídos de tus hijos, una de las claves esenciales para ganarte
la atención de tus oídos. Una de las cosas más importantes para lograr que tus hijos quieran escucharte y con mucho gusto se sientan a escucharte es si has logrado sacar el suficiente tiempo para jugar con ellos. Porque tan pronto tú juegas con un niño, te gana sus oídos. Cualquier cosa que tú quieras sembrar en él, lo vas a lograr. Todo lo que tú quieras sembrar en un niño, lo vas a lograr después de jugar con él. Yo recuerdo estar orando en mi habitación. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Rey, abre la puerta de tu habitación y ubícate en un ángulo donde tus hijos cuando pasen te vean orando. ¿Qué fue lo primero que me pasó por la mente? Señor, tu palabra dice que cuando ores, cierres la puerta y lo que hagas allí en oculto, en público Dios te recompensará. Y el Espíritu Santo me dijo: no saques las cosas de contexto, porque si hay alguien que necesita ver a papá orando, son los hijos. Y ustedes tienen que dejarse ver y tienen que modelar y tienen que enseñar, no con palabras, no mandándola a orar, es que te vean orando. Entonces obedecí. No les puedo negar que me sentí incómodo. Abrí la puerta, me ubiqué. Entonces estoy con mi cabeza en el piso y estoy orando, adorando, llorando. No puedo contener las lágrimas cuando siento la presencia de Dios. Y de momento pasa mi hija y me ve, y ella se queda en el marco de la puerta observándome. Entonces al rato pasa mi hijo y me ve y ve a la hermana mirándome, y él hace lo mismo, se queda así mirándome. Entonces yo con el rabo del ojo estoy observando que ellos me están observando. Y entonces pues yo digo: ok, ahora es que le tengo que entrar intenso a la cosa. Y estoy ahí, Señor, y ora, ¿qué hora? Y de momento viene mi hijo. Mi hija pues se cansó de verme y se fue, pero mi hijo se quedó. Y noto que él va caminando a mis espaldas y se acostó sobre mis espaldas. Yo estoy así postrado y él se acuesta sobre mi espalda y los brazos de él los tengo a cada lado de mi cara. Y lo primero que me viene a la mente: qué irreverente. Y el Espíritu Santo inmediatamente me dice: cuidado, no lo reprendas. Él no está siendo irreverente. Él está siendo impactado por lo que está viendo. Él está aprendiendo. Ahí entonces le di más fuerte todavía. Y él parecía jugar con sus brazos, acostado encima de mí, y yo sudando. Pero ¿sabes qué pasó? Al cabo de varios días estaba yo en mi habitación en ayunas, y de momento era temprano en la mañana, y de momento aparece mi hijo con una almohada, su Biblia ilustrada en la otra mano, y llegó, papá. Y la mamá venía detrás haciéndome señas. Entonces yo no entiendo por qué mi esposa me está haciendo señas. Entonces viene mi hijo y me dice, yo le digo a mi hijo: hijo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y él me dice: papá, quiero ayunar con usted. Y aquello para mí fue como: wow,
¿Qué clase de privilegio? Y la mamá, hermano, mire, él era así, flaquito, flaquito. Y las madres no soportan ver a un niño flaquito que no coma. El asunto es que en ese momento tengo a mi hijo, tengo a mi esposa, y yo digo, Señor, ¿qué hago? Y el Espíritu me dice al corazón, Rey, tú sabes el privilegio que tú tienes de que tu hijo te quiera acompañar a orar y que tu hijo quiera ayunar contigo. Permíteselo. Le dije a mi esposa, mi amor, yo te entiendo, pero no te preocupes, no se va a morir. Él me abrazó y nos tiramos de rodillas y comenzamos a orar y a orar. Y entonces él se tiró de rodillas igual, y yo lloraba porque yo decía, Señor, qué bendición tan grande ver a mi hijo. Tenía aproximadamente unos 7 años, y ver a mi hijo de 7 años postrado con su Biblia ilustrada en el pecho, orando. Pero niño, al fin yo oraba, y mientras oraba con el rabito del ojo trataba de observarlo, y él estaba igual, así mirándome con el rabito del ojo. Y entonces cuando nos encontrábamos con la mirada, él volvía, ay. Entonces seguimos así orando, y de momento cuando volvimos a toparnos con nuestras miradas, él viene y me dice, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, mi amor, ¿cuándo será mi hora? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí, papá, ¿cuándo será mi hora? ¿Pero hora de qué? ¿Cuándo será mi hora de comenzar a predicar como tú, y de ejercer el ministerio pastoral como tú, y de servirle al Señor como tú? En ese momento yo no encontraba cómo responderle, y él me dijo, papá, quiero comenzar a prepararme en la palabra. ¿Cómo tú sabes lo que debes predicar? ¿Cómo tú escoges el tema? ¿Qué haces para identificar lo que Dios quiere que tú hables? Perdónenme, se me ocurrió decirle, bueno, pues ojeo la Biblia en oración, le pregunto al Señor, por favor, muéstrame qué quieres hablarle al pueblo. Y de momento hay un pasaje bíblico que me impresiona, me detengo, y Dios comienza a hablarme sobre ese pasaje bíblico, y entonces preparo el mensaje. Y él me dijo, entendí. Resulta que estando nosotros en oración, suena el teléfono. Y cuando suena el teléfono, mi esposa me dice, mira, atiéndelo, porque hay una señora que está organizando un retiro de niños y quiere hablar contigo. Así que fui donde ella, y ella es pastora, y me dijo, pastor, nosotros queremos invitar a su hijo a predicar en el congreso de niños. Yo dije, ¿cómo? Pero mi hijo no es predicador. Pero él nunca ha predicado. Y ella dijo, no importa, ese niño tiene algo de Dios. Y yo le dije, bueno, pues vamos a ver qué él dice. Entonces yo me acerco al lugar de oración y le digo, hijo, ¿cómo tú crees que Dios te va a mostrar que llegó tu hora? Pues no sé, algún día te llamarán por teléfono para invitarme a predicar.
Entonces yo le dije, pues la llamada telefónica que fui a atender fue la tuya. ¿Cómo que la mía? Pues te están invitando a predicar. ¿En serio, papá? Sí. Ok. Agarró su Biblia y empezó: Señor, muéstrame, Señor. Y yo observándolo. Y él entonces me dice, de momento él está: Señor. Y de momento dice: ya. Y yo digo: ¿ya qué? Ya el Espíritu me impresionó. Y no puede ser. Yo le decía al Señor: ¿cómo es posible? Y el Señor me decía: no te debe extrañar, porque tú llevas 7 años orando por ellos todos los días. Llevas 7 años imponiendo tus manos sobre sus cabezas, imponiendo manos sobre sus pechos todos los días. Porque aun cuando tú has estado de viaje, los llamas por teléfono y oras por ellos por teléfono. ¿Cuántas veces le has traído palabra profética y has bendecido con palabra profética sus destinos? ¿Cuántas veces yo te inspiré para que les trajeras una palabra, se la traías, y aunque tú creías que ellos no la habían recibido, todas fueron aprovechadas, ninguna se perdió? Ahora, a los 7 años, comenzaste a cosechar lo que has sembrado. Hay mucha gente que se nos acerca y nos dicen: ay, pastor, yo lo felicito. ¿Por qué? Ay, porque tus hijos te salieron tan buenos. Me da una ira cada vez que yo escucho: ay, te salieron tan buenos. Porque usted no supo nunca que ese hijo me salió tan hiperactivo y con un déficit de atención tan grave. Porque usted no sabe que mi hija desde bien pequeña era la más rebelde de las niñas, malcriada como ella sola, que ella, cuando uno la regañaba, agarraba las muñecas y le daba contra el piso, que ella se daba contra las paredes en la cabeza cuando tenía coraje. Porque nadie vio las vigilias de oración, porque nadie vio cuánto mi esposa y yo derramábamos lágrimas de rodillas clamando por ellos. Porque mucha gente no vio cuando nosotros veíamos las malas actitudes y comenzábamos a orar y a proclamar bendición sobre su vida. Porque cuántas veces los vimos comportarse mal y decíamos: tú no eres así, Dios te hizo perfecto, Dios tiene un propósito contigo. Y te voy a disciplinar. Y te voy a disciplinar no porque eres malo. Te voy a disciplinar no porque eres mala. Te voy a disciplinar porque el depósito que Dios puso en ti permanecerá en ti por el resto de tu vida. Y la disciplina es una respuesta de amor para que aprendas a retener el tesoro que Dios te dio desde el día que naciste. Y después de un momento de disciplina, en vez de mandarlos a llorar a la habitación, les pedíamos que se quedaran. Y mientras lloraban, porque la vara duele, mientras lloraban, ahí mismo los abrazábamos y les decíamos: me dolió tanto tener que disciplinarte, pero lo hice por amor. Me duele tanto y yo quisiera nunca más tener que hacerlo, pero sabes que lo hice por amor. Vamos a orar. Y un momento de disciplina se convertía en un momento íntimo, y se convertía en un momento de pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a aquel a quien haya agraviado. Si fue que desobedeció a mamá, vamos a pedirle perdón a mamá. Si fue que
maltrató a su hermana o ella a él o lo que fuera, vente, vamos a pedir perdón. Y eso hizo que nuestros hijos entendieran que el evangelio no es para los perfectos. El evangelio es para aquellos que quieren llegar a hacerlo por medio del amor de Dios y la palabra de Dios implantada en nuestros corazones. Esa es la razón por la cual en muchas ocasiones, y quizá hay algunos que no les guste que yo diga esto, pero por eso fue que en algunas ocasiones, no pocas, yo tuve que sentarme en la sala de mi casa y sentar a mi hija en una rodilla, sentar a mi hijo en la otra rodilla mirando hacia mí y mirarlo a los ojos con lágrimas y decirle: papá te falló porque yo perdí el control, te hablé de la forma indebida o le falté el respeto a mamá porque subí el tono de mi voz, la regañé y la deshonré. Y yo quiero pedirles perdón porque Cristo no es así. Y yo le pido al Señor que me ayude a ser un mejor esposo cada vez más, que me ayude a ser un mejor papá cada vez más. Y yo necesito que mamá me perdone. Mildred, ¿me perdonas? Sí. ¿Y ustedes me perdonan? Sí, papá, te perdonamos. Por favor, oren por mí. El pastor, el apóstol, el misionero, el que viaja, pidiéndole perdón a sus hijos y pidiéndole que oren por él. ¿Y sabes qué? Para aquellos que lo han experimentado, saben que sentir esos 5 deditos de la mano de un niño puesta sobre tu cabeza, eso es más poderoso que las manos más grandes de un poderoso evangelista, de un gran hombre de Dios. El tú recibir los 5 deditos de tus hijos bendiciéndote a ti, papá, en un momento de reconciliación. Y recuerdo escuchar a mis hijos orarle al Señor, poniendo sus manitas sobre mi frente: papá Dios, ayuda a papá, él se quiere portar bien, ayúdalo a portarse bien. Y esas oracioncitas me marcaron la vida. Oh my God. Quiero compartir con ustedes algo que considero poderoso e imprescindible, que antes de terminar ustedes lo compartirlo con ustedes. Mira lo que dice el Génesis en el 17. Génesis en el 17 dice en el verso 1: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y aquí viene lo grueso. En el verso 10 dice: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal. ¿Qué va a ser por señal? El prepucio. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Miren, señores, esto está fuerte, porque Dios dijo: yo voy a hacer un pacto entre tú y yo. Escúchame bien, Abraham. Ese pacto es un pacto tan poderoso que mi bendición sobre ti será incondicional, al punto que cuando se levanten los enemigos contra ti, todo el que te maldiga será maldito por el pacto que yo he hecho contigo. Pero todo el que te bendiga será bendecido por el pacto que hago contigo. Y tú serás bendito y serás bendición. Y escucha: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Wow. Cuando yo leí eso, yo tuve que detenerme y estuve días, semanas, meses estudiando a Abraham. ¿Por qué? Porque si en él serán benditas todas las familias de la tierra, eso significa que todos los padres que sean como Abraham, porque no es que todas las familias de la tierra, literalmente hablando, serán benditas, sino todas las familias de la tierra que sean padres como lo fue Abraham. Quiere decir que si nosotros queremos la bendición que convirtió a Abraham en el hombre más próspero de la tierra en su tiempo, si nosotros queremos tener una bendición de protección, al punto que es Dios mismo en persona el que va a hacer juicio contra nuestros enemigos y bendecirá a nuestros amigos, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Yo quiero que mi familia sea bendita, así que tengo que estudiar esto. Necesito saber a qué Dios se refiere, y encontré la respuesta. Dios utilizó la señal, una señal grotesca. Sí, la llamo una señal grotesca porque usted imagínese, Dios agarra el prepucio de Isaac por medio de su padre, le corta ese pedazo de piel que se llama prepucio, se lo corta, y ese pedazo de piel arrugado y sangriento, feísimo por cierto, Dios lo toma y le dice: ¿ves este prepucio? Esta es la señal entre tú y yo. Y el pacto que hago contigo, cada vez que tú veas ese prepucio, yo me imagino que Abraham lo clavó en algún lugar de su habitación o del baño, lo clavó quizás en el cabezal de la cama. Sí, ¿sabes por qué? Porque Dios utilizaba cosas para ayudarnos ¿a qué? A recordar. Y Dios le decía a Abraham: Abraham, establezco el prepucio de tu hijo como señal entre tú y yo, que tú serás bendecido, tú serás favorecido, tú serás bienaventurado entre todos los hombres de la tierra, el más bienaventurado de la tierra.
Y este es el pacto que hago contigo. Escucha bien, por favor, el que tenga oídos para oír, oiga. Dios, en otras palabras, a través de ese pacto le estaba diciendo a Abraham lo siguiente: Abraham, lo más puro que hay en la tierra son los niños. Lo más ingenuo que hay sobre la tierra son los niños. Si hay algo que es sagrado, porque es naturalmente consagrado, son los niños, por la pureza que hay en ellos. ¿Qué simboliza el prepucio? En las escrituras el prepucio simboliza contaminación. Entonces Dios le está cortando el prepucio a ese niño y lo está poniendo por señal. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham: escúchame bien, yo te entregué un hijo puro. Tú eres responsable de devolvérmelo puro. Y esta es la señal que yo hago entre tú y yo. Si tú te dedicas todos los días de tu vida a pastorear a tus hijos, si tú te dedicas todos los días de tu vida a nutrir el corazón de tus hijos, a enseñarle a tus hijos a amarme, a enseñarle mis caminos, si tú te dedicas todos los días de tu vida a proteger a tus hijos, yo te garantizo que la bendición nunca te va a faltar. Más adelante en el capítulo 18, tú sabes lo que dice Dios sobre Abraham: ¿le podré yo ocultar algo a Abraham? Cuando que él se va a encargar de enseñarle mis caminos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No, a un hombre así yo no le oculto nada. ¿Sabes qué? Comprendí que para ser padre y madre nosotros necesitamos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de estar con nuestros hijos 24 horas al día, 7 días de la semana. El único que tiene la capacidad de estar con nuestros hijos, proteger a nuestros hijos, rodear a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos, hablarle a nuestros hijos 24/7 es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros los padres dependemos enteramente de que el Espíritu Santo esté sobre nuestros hijos constantemente. En ocasiones, mi esposa y yo orando por nuestros hijos, de momento el Espíritu Santo nos revelaba y nos decía: tu hija va a recibir un ataque. La cabeza de tu hija tiene precio en el infierno. Clamen por ella, ayunen por ella y prepárenla para el momento de la prueba. Y empezábamos a orar y nos sentábamos con ella y le decía: escucha bien, Frances, el Espíritu de Dios nos está mostrando que vas a pasar por una prueba. Yo no sé si es una prueba, yo no sé si es una tentación, lo que sea, entiéndelo bien. Ya papá y mamá estamos rodeándote en oración y te estamos ayudando, y cualquier cosa que tú necesites de nosotros, no dejes de hablar con nosotros. Y comenzábamos a darle consejos y consejos. ¿Sabes qué? Sin darnos cuenta, ella estaba pasando por un tiempo de prueba muy dura. Y de momento viene y nos dice: ¿sabes qué, papá? Quiero agradecerte tanto que hayas orado por mí y me hayas adelantado lo que yo iba a vivir, porque ahora me siento tan fuerte para manejar lo que estoy viviendo. Y quiero decirte que fue crucial, fue esencial el que ustedes se sentaran conmigo y me adelantaran lo que iba a pasar.
En otra ocasión, el Espíritu Santo nos mostró en oración, orando por nuestros hijos, el Espíritu Santo nos mostró que nuestros hijos estaban pasando por un peligro de alguna índole, de esos peligros que pasan los adolescentes y los jóvenes. Y de momento el Espíritu Santo nos los mostró. Nos sentamos y le decimos: ¿sabes qué? El Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo que te cuidemos, porque tú estás siendo rodeado en esta área, estás siendo seducido en esta área, y en esta área están buscando tu caída en esta área. Y su respuesta fue: ¿ustedes entienden el término soplón? ¿Qué es un soplón? Que le cuenta los secretos a otro, ¿verdad? Pues en Puerto Rico, un soplón le llaman chota. El asunto es que cuando le estamos hablando a nuestro hijo sobre lo que el Señor nos está mostrando, él viene y me dice: chacho. Chacho significa muchacho. Me dice: chacho, ¿qué soplón es el Espíritu Santo? ¿Qué chota es el Espíritu Santo? Y yo me alegré tanto, y yo le dije: bueno, eso es para que tú sepas cuánto te ama Dios. Eso es para que tú sepas que tú naciste puro y te vas a mantener puro, y tú te vas a casar puro, y vas a enseñarle a tus hijos pureza. Y esa es la razón por la cual el Señor te está guardando. Y él me dijo: no, papá, es bromeando. De verdad agradezco tanto que el Señor cuide de mí como lo hace. Un día yo salgo de mi trabajo. Antes de yo estar en el ministerio a tiempo completo, estoy trabajando como gerente en la industria farmacéutica. Salí de mi oficina, ya era caída la tarde, ya estaba anocheciendo. Y cuando estoy saliendo del estacionamiento, yo veo a un compañero de trabajo que no le conozco el nombre, nunca he hablado con él, solamente lo veo por los pasillos, y lo vi afuera en la calle. Y entonces cuando le paso por al lado, le pregunto y le digo: ¿estás esperando a alguien? Y él me dijo: no, es que mi carro se me dañó y estoy esperando a ver si alguien me da chance. En Puerto Rico es pon. Estoy esperando que alguien me dé pon. Entonces yo le digo: nada, siéntate, vente, yo te llevo a tu casa. Entonces le digo: mi nombre es Rey, y él me da su nombre, nos extendemos la mano, ¿verdad? Y vamos por la calle, por la carretera, y yo le dije: dame las instrucciones. Y en una, cuando él me dice: bueno, pues toma esta mano, que estoy tomando así, pues por la mano izquierda, de momento yo siento algo en mi muslo. Y cuando sentí esto en mi muslo, yo miro y yo veo la mano de él encima de mi muslo. Y yo me le quedo así. Y yo digo: ¿qué te pasa? Y antes de que yo pudiese reaccionar, él me agarró las genitales. Yo comencé a darle. Yo estoy manejando con una mano, y tuve que darle con el brazo, pero él seguía, pero en una forma bien agresiva. Yo tuve que estacionarme en la orilla de la carretera y comenzar a forcejar con él. Y mientras yo estoy forcejando con él, el Espíritu me dice: reprende ese espíritu. Y yo recuerdo que como un loco, yo estaba tan nervioso, yo estaba tan desajustado, que yo empecé a gritar: ¡el Señor te reprenda! Miren, y yo empecé a gritar: en el nombre de Jesús te reprendo, espíritu inmundo. Y en el acto, ese hombre se volvió como así todo tullido, comenzó a temblar, se puso rojo, empezó a botar mucha espuma por la boca. Yo nunca en mi vida había visto una cosa así. Se le viraron los ojos,
aquello fue una cosa espantosa, una película de... El asunto es que mientras él estaba que parecía una culebra, yo seguía reprendiendo y orando y reprendiendo. En una, él como que queda como muerto. Y yo a todo esto estoy orando, temblando, observando. Y él empieza, después empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo lo veo con un aro y le digo, ¿tú eres casado? Y él me dijo, sí, soy casado y tengo hijos. Me dijo, yo soy hijo de pastor. Yo le dije, explícame, yo no puedo concebir lo que me estás diciendo. Y él, mirando así hacia el suelo, porque no se atrevía a mirarme a los ojos, me decía, mi papá y mi mamá vivían en la iglesia. Ellos estaban todo el tiempo en el ministerio. En una ocasión yo estaba corriendo bicicleta por el vecindario y salió de unos arbustos, unos brazos, me alaron la bicicleta. Cuando caí, me introdujeron a ese arbusto varios jovencitos del vecindario. Me amenazaron de que si yo me atrevía a hablar, me dijeron muchísimas amenazas. Yo caí en pánico y todos ellos me sodomizaron. Y yo le dije, pero hablaste con tus padres. Y él me dijo, jamás. ¿Pero por qué? Es que en casa hablar de sexo, hablar de cosas así en mi casa, ellos no, o sea, ese tema no se toca. Yo dije, no puede ser. Entonces yo, lo que pasaba por mi mente era, yo no puedo concebir. De hecho, después de esa experiencia, yo me fui a mi casa a orar y yo le decía al Señor, Señor, yo no puedo concebir que mis hijos estén pasando por un trauma, que mis hijos estén pasando por una experiencia terrible, hiriente, que les puede transformar la vida entera. Y que yo sea un hombre de Dios que estoy orando por todo el mundo y orando por la iglesia y orando por el ministerio y orando por las naciones, y que no tenga vista para discernir que mi hijo está en agonía. ¿Sabe los años de depresión que vivió ese niño? Y sus padres, pastores, no tuvieron la capacidad de discernir que sus hijos estaban muriendo dentro de la casa. Y yo me pregunto, ¿cuánto oraban por él? Porque yo le aseguro algo, Dios habla de todos los temas que nosotros hablamos con él. De todo lo que nosotros hablamos con él, él nos habla. Ahora me pregunto, ¿cuánto ese pastor oraba por su hijo todos los días? ¿Cuánto oraba por su hijo? Al punto que Dios nunca le habló de su hijo. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no me voy a perdonar. Yo no me voy a perdonar a mí mismo que mis hijos estén pasando por un peligro, que estén pasando por un trauma o que estén deprimidos, y que yo conozca la condición de mis ovejas en la iglesia, pero no conozca la condición de mis hijos en casa. Por favor, ayúdame a discernir eso primero. Porque si yo logro discernir la condición espiritual de mis hijos, tendré el discernimiento para conocer la condición espiritual de la iglesia. Lo único que yo les quiero decir es, por causa de esta visión abrahámica que Dios sembró en mi corazón,
Yo he tenido que convertirme a Cristo muchas veces. Si aquí hay gente que se convirtieron hace 30 años atrás y viven orgullosos de que nunca han tenido que volverse a convertir a Cristo, porque han perseverado toda su vida en el Señor desde aquel día que hicieron profesión de fe, yo te felicito y te admiro. Pero permíteme decirte que este que está aquí anda convirtiéndose a cada rato. Porque en mi caso yo he comprendido que la conversión no es una profesión de fe, es un proceso que dura la vida entera. Por eso no tengo problemas en que si hay uno de mis pastores o mi hijo, quien sea que esté predicando. Dicho sea de paso, nuestros hijos son pastores, nuestros hijos son misioneros, nuestros hijos hacen radio, hacen televisión para evangelizar, para predicar. Son unos apasionados de Dios. Ya en nuestros cultos, muchas veces nuestros nietos se nos van al lado y se arrodillan junto con abuelitos para adorar al Señor. Pero lo que quiero decirles es que a mí ya no me importa si mi hijo está predicando, quien sea que esté predicando en nuestra iglesia, y de momento hay una palabra que me toca. Yo no tengo ningún problema de, a pesar de ser el apóstol de la casa, de ser el pastor, de ser el ministro internacional, no me cuesta trabajo correr de mi silla y caer de cara en el altar para que los ministros del altar oren por mí. Y al principio no les niego que cuando comencé a hacer eso, me sentía la vocecita esa, y que van a pensar de ti, te van a juzgar, van a pensar que estás en pecado, van a pensar que estás en debilidad, que piensen lo que les dé la gana. Yo necesito a Dios. Y mientras más crezcas en Cristo, las opresiones serán mayores y necesitarás a Dios más todavía. Me quedan 3 minutos. Y en 3 minutos, óyeme bien, en 3 minutos, yo no quiero orar por la gente que quieran, la bendición de que Rey Matos ore por mí. No. A mí Dios me ha prohibido que ore por esa gente. Dios me ha dicho, todo el que esté dispuesto a volverse a convertir, y todo aquel que esté dispuesto, después de haber escuchado esta palabra, a comenzar a practicar esto a partir de hoy, practicarlo en casa. ¿Y sabes cómo lo vamos a empezar a hacer? Cuando salgamos de aquí esta noche, vamos a reunir a nuestros hijos, y vamos a reunir a nuestra esposa, y vamos a reunir a nuestro marido y a nuestros hijos, y los vamos a sentar en una mesa o nos vamos a sentar en la sala y le vamos a pedir perdón. Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que yo no he sido el mejor ejemplo en casa, pero a partir de hoy yo quiero modelar a Jesús en esta casa. Y yo quiero que en esta casa comenzar a respetar más la palabra de Dios, en la manera como nos tratamos los unos a los otros. Y si aquí hay una persona, si aquí hay una sola persona que esté dispuesto a salir de su butaca, de salir de su silla y decir, pastor, me convierto otra vez y quiero llegar, pero espérate, antes de que te muevas, si tú no estás dispuesto a reunir a tu familia, si no estás dispuesto a reunir a tu familia para pedir perdón, por favor, no te pares aquí. Si vas a reunir a tu familia para pedir perdón, si lo vas a hacer, y acuérdate que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Hago este llamado para que nadie pase. Y se me ha vaciado la iglesia. Ustedes son gente que aman la palabra. Ustedes son gente de Dios maravillosa. Yo los bendigo y le pido a todo el pueblo que está sentado, por favor, dense un aplauso ustedes mismos. Y los que están aquí también. Yo no estoy acostumbrado a esto. Ante un llamado como este son pocos los que pasan. Y este pueblo es un pueblo de Dios. Y por eso yo clamo
Yo clamo a ti, Dios del cielo. Yo clamo a ti, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo clamo a ti, Padre de Jesús y de todos sus hermanos, para que este pueblo que está de pie ante este altar, que humildemente reconoce su necesidad de convertirse otra vez a ti, por causa de este acto de fe, por causa de este acto de humildad, yo clamo a ti, Dios amado, y clamo para que una nube de gracia, una nube de misericordia, una nube de bienaventuranza se pose sobre este pueblo. Yo clamo, Señor, para que se abran los cielos sobre estas casas, sobre cada una de estas familias representadas en este altar. Yo clamo para que los cielos se abran sobre ellos. Y yo te pido, por favor, que hagas despertar tu espíritu dentro de nosotros, y que esta noche, en esa reunión familiar, tu gloria se pasee en esa reunión. Yo te pido, Señor, que ninguno planifique lo que va a decir, que cuando abran sus bocas el Espíritu Santo ponga en sus bocas lo que ha de decir, que cuando pidan perdón lo hagan con tanta humildad, que puedan ponerle nombre y apellido a sus errores, que le puedan poner nombre y apellido a sus pecados y a sus faltas. Que venga un bautismo del amor del Padre sobre nosotros, que venga un bautismo del amor del Espíritu, que venga un bautismo del amor del Hijo sobre nosotros. Señor, se cumple tu palabra. Antes de que llegue el día grande, antes de que llegue el día terrible, antes de que llegue la pronta venida de Cristo, estas familias, Señor, estas familias experimentarán, Señor, cómo sus corazones se vinculan con la de sus hijos, cómo sus hijos se vinculan al corazón de los padres. Yo declaro en el nombre de Jesús que no habrá maldición. Al contrario, por causa de este acto, por causa de esta reunión, si alguna maldición había visitado tu casa, hasta hoy llegó. Declaro rota toda maldición, declaro quebrada toda maldición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaro que viene sobre tus generaciones la bendición más grande de la historia de tu familia. El estado postrero de tu familia será mejor que el primero, te dice el Señor. En el nombre de Jesús profetizo sobre ti. Tus hijos aprenderán a amarme. Invoco una doble porción del Espíritu Santo sobre los hombres, para que con la inspiración de esta unción se entreguen a amar a sus esposas. Invoco una doble porción del Espíritu sobre las mujeres, para que con esta doble unción se entreguen a respetar y a honrar a sus maridos. Invoco una doble porción del Espíritu sobre los jóvenes y los niños, para que con la inspiración de esa unción aprendan a honrar a sus padres, a sujetarse a ellos y a caminar en el orden de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.